corazones, a transformar corazones. Señor, que esta palabra salga con poder y con sabiduría de lo alto. Señor, no queremos predicar solamente tu palabra, sino que tu Espíritu Santo sea transformando los corazones, levantando los corazones y llevándonos a hacer tu obra, Señor. De eso se trata esta palabra, de poder hacer lo que tú necesitas que hagamos, Señor. Ven para estar con nosotros y a convencernos de lo necesario que es que cumplamos con tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada, cuando estaba predicando, empecé a predicar, leí Juan 15, del 1 al 10, y me di cuenta de varias cosas que no me había dado cuenta antes. Y quiero que vayamos a Juan 15 de nuevo, porque de ahí vamos a partir la prédica de esta semana también. Así que abran sus Biblias, o prendan sus Biblias en Juan 15. ¿Ya? Entonces está hablando Jesucristo y nos dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y esto fue lo primero que me llamó la atención a mí. Porque el Señor Jesucristo dice, todo pámpano que no lleva fruto, todo pámpano en mí que no lleva fruto. O sea, nosotros podemos pasar tiempo con Jesucristo, tener una relación con Jesucristo. Pero si no llevamos frutos, ¿qué dice aquí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En otras partes dice lo cortará, en otras traducciones. Y si a uno lo cortan de la vid, si tú cortas una rama de la vid, esta rama se seca y se muere. Por lo tanto, no sacamos nada, hermanos míos, con pasar tiempo con Dios, vivir con Él, venir a la iglesia, y si no damos fruto. Igual nos van a cortar, igual vamos a morir espiritualmente. Yo esto nunca lo había visto antes, pero es serio. Y después vamos a ir corroborando esto mismo. Entonces, esto de ser cristiano y de pasar tiempo con Dios, incluso tener la presencia de Dios, no es suficiente. Hay que dar fruto. Después dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, que si nosotros empezamos a dar fruto, Dios nos ayuda, ¿no es cierto? Lo decíamos la semana pasada, a dar más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, si nosotros leemos la palabra, cumplimos la palabra, eso es lo que nos limpia y nos poda, ¿no es cierto?, para poder dar más fruto. Tenemos que saber la palabra, que tenemos que entender la palabra, que tenemos que vivir esta palabra para dar más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por lo tanto, si nos cortan porque no damos fruto, no podemos hacer nada. Porque así dice después, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí queda claro que si ustedes no están dando fruto, los van a cortar y no van a poder hacer nada, se van a morir espiritualmente. Así que si no están dando fruto, apúrense. Esto es urgente. Esta iglesia tiene todo para dar mucho fruto y no está dando fruto. Estamos anestesiados por el enemigo. Tenemos todo para dar fruto, tenemos la presencia de Dios, tenemos la palabra clara y no estamos dando fruto. Cuando yo empecé, cuando el Señor me mandó a plantar esta iglesia, yo no quería ser pastor, esa es la verdad. Nunca me imaginé ser pastor, ni estar aquí para predicar, porque no sabía ni siquiera si sabía predicar, cuando el Señor me dijo que hiciera esto. Y yo le pedí al Señor que yo no quería una iglesia de cantidad de gente, sino quería un ejército para llevar el avivamiento que es necesario para transformar a la gente. Y no estos clubes sociales de iglesia que se vienen a pasar bien y no se da fruto. Y hoy día yo me siento un poco frustrado, porque no voy a decir totalmente frustrado, porque esta iglesia tiene todo, tiene la presencia de Dios. Tenemos más que muchas iglesias,
Incluso miramos en menos otras iglesias. Pero créanme, hay iglesias con nada están dando fruto, más que fruto que nosotros. Y por lo tanto, al que más se le da, más se le pide. Por lo tanto, nosotros estamos perdiendo una guerra que debiéramos estarla ganando, y fácil, con la presencia de Dios que tenemos y con el poder que se manifiesta en esta iglesia. Ese paréntesis es para seguir en esto. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Está hablando del infierno. O sea, si el Señor te corta porque estás fuera de Él, y te van a echar al fuego y vas a arder, vas a morir espiritualmente, la segunda muerte. Si permanecéis en mí, y escuchen esto por favor, porque esta es una promesa de Jesucristo para nosotros. Escuchen. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué significa esto? Antes de terminar con la frase, la promesa de Dios, de Jesucristo. Si permanecemos en Jesucristo y vivimos la palabra, eso es permanecer en la palabra, no pasar leyendo la palabra, es vivir esta palabra, entenderla y hacerla. Eso es permanecer en la palabra, en esta frase que está de Jesucristo. Entonces, cuando ustedes permanecen en Jesucristo, tienen una relación, lo conocen. Permanecer en Jesucristo, conocer a Jesucristo, es tener intimidad con Él, saber quién es Él, conocerlo de verdad. No creer nomás. Yo creo en Jesucristo. Los demonios también creen y tiemblan, pero no hacen nada a favor de Cristo, están siempre en contra. O sea, creer no es suficiente. Debemos hacer la voluntad de Él. Debemos tomar esta herencia que nos dejó Jesucristo y dar frutos. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si ustedes permanecen en mí, están conmigo y hacen mi palabra, pedid, escuchen esto, todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queramos, que pidamos, el Señor lo va a hacer. ¿Dónde está eso, hermanos míos? ¿Dónde está eso en esta iglesia? Si nosotros pedimos la nación, nos va a dar la nación. Si pedimos nuestra familia, nos va a entregar nuestra familia para Cristo. Eso dice aquí. Pero ¿cuál es la condición? La condición: sí y solo sí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si nosotros somos hacedores de esta palabra, que la gente nos ve y ven de qué se trata el Evangelio. Sin eso, nos cortan. Y ya dije lo demás, ¿ya? ¿Para qué vamos a repetir? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, si nos llevamos fruto, no se digan que son discípulos de Cristo, ni cristianos. El fruto es el que los hace cristianos y discípulos de Cristo. Aquí dice así. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si nosotros hacemos la palabra, guardamos los mandamientos, entonces permanecemos en el amor de Cristo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por lo tanto, tenemos las mismas garantías que Jesucristo. Tenemos el mismo amor que tenía Jesucristo cuando vino a esta tierra. El mismo. Pero ¿cuál es la condición? Es que hagamos la palabra, que vivamos la palabra. Y ahí vamos a dar mucho fruto y vamos a ser discípulos del Señor. Y por eso quiero que vayamos a Mateo 25, versículo 14. Y vamos a leer una parábola que todo el mundo la conoce, pero que es fundamental, que respalda esto que está diciendo Jesucristo y que nos hace entender un poco mejor lo que estoy hablando. Dice en la parábola de los talentos, dice, 25:14. Ahí vamos a leer. Vamos a leer completa, ¿ya? Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 y fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola no hay ni que explicarle, pero vamos a entrar un poquito en detalle, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta lo importante que es dar fruto. El Señor aquí está representado, ¿no es cierto? Dice, un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes, ese es el Señor, y dio a unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y miren lo que es importante, a cada uno conforme a su capacidad. Nuestra capacidad depende de cuánto nosotros hagamos y estemos dispuestos a hacer por el Señor. O sea, el que le dieron 5 no fue porque el Señor tenía favoritos ni porque prefirió al de 5, sino que le dio de acuerdo a su capacidad. ¿Cuánto nos desarrollamos nosotros en nuestra relación con Dios? De acuerdo a eso es lo que no se nos da. Nuestra herencia es infinita porque es la misma herencia que recibió Jesucristo. Jesucristo nos manda a hacer todo lo que Él hizo. Haced como yo hice. Yo los envío como yo fui enviado. Por lo tanto, nuestros talentos es eso, la herencia de Jesucristo, y nos van a dar el poder y la gracia y la palabra, la sabiduría de la palabra, de acuerdo a lo que nosotros buscamos y hacemos. Cuánta sed tengamos para buscar a este Señor, conocerlo y ser representantes de este reino. Por lo tanto, no se trata que Dios tiene favoritos, que unos son ungidos más o menos, o reciben más herencia o menos herencia. La herencia es completa para cada uno de nosotros. Y depende de lo que nosotros hacemos, lo que recibimos como herencia. ¿Me están entendiendo? Entonces no hay favorito, no es que al de 5 le tenía mejor el Señor, no es así. Es de acuerdo a tu capacidad, en cuánto te desarrollas con el Señor. Y nuestra herencia es tremenda. Por lo tanto, nuestras exigencias también van a ser tremendas. Porque Jesucristo nos entregó todo, la herencia que Él dejó en esta tierra, toda esa victoria que Él dejó sobre el enemigo. El que había recibido 5 talentos, ¿no es cierto?, negoció con ellos y ganó otros 5, ya sabemos eso. Pero vamos a analizar el que no dio fruto. En el 23, no, el 24. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde esparciste.
Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde esparcí? Por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y esto que dice el Señor es como extraño, porque dice, Él le reconoce, ¿cierto? ¿Sabías, le dice, que yo siembro, siervo malo y negligente? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Por qué está diciendo esto? Porque es verdad. Porque todo lo que hacemos nosotros y todos los frutos que damos es en el nombre de Jesucristo, para Jesucristo. No es para nosotros. Él nos ciega, vamos a tener que secar nosotros, sembrar nosotros, pero es a nombre de Él y es para Él, no es para nosotros. Y por eso le dice, si tú sabes que yo te pido, ¿no es cierto?, que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto nosotros igual debemos dar fruto, aunque no sea para nuestra gloria, es para la gloria de Él. Y debemos entenderlo eso, y debemos hacerlo, porque nos van a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con la herencia que nos dejó Jesucristo? ¿Qué hicimos con la victoria sobre las tinieblas de Jesucristo? ¿Qué hicimos con eso? ¿Cuánto reino, cuánto terreno tomamos para el reino de Dios, para el reino de los cielos en esta tierra? Porque ese es nuestro mandato, ir y esparcir este reino hasta los confines de la tierra. ¿Cuánto hicimos en eso? ¿A cuánta gente le arrebatamos definitivamente al enemigo? Esa gente que está engañada creyendo que el enemigo es poderoso y le creen sus mentiras. ¿Cuánto hicimos de eso? Y de eso está hablando aquí, en esta parábola de los talentos. De eso está hablando, sí. Y al final, ¿qué pasa con el siervo inútil? Echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de nuevo del infierno Jesucristo. Jesucristo decía hace poco en una prédica, es el que más habla del infierno. Y muchos lo niegan. Y si Jesucristo habló del infierno es porque es cierto. Jesucristo es Dios y no puede mentir. Es cierto. Y si no damos fruto, por mucho que permanezcamos aquí y pasemos tiempo en nuestra casa con Jesucristo, tengamos la presencia de Él, si no hay fruto, igual nos vamos al infierno, porque no está pasando lo que este hombre. Porque este hombre era parte del reino de Dios. Porque por algo le entregó herencia. Poca herencia, pero le entregó. Era cristiano. Estamos hablando de los cristianos en esta parábola. No estamos hablando de los que no quieren. En otra parábola que está que la voy a nombrar nomás, que está en Lucas 19, del 11 al 27, la parábola de 10 minas, ahí habla de los que se oponen a Jesucristo. Y en el 25, ¿no es cierto? 19, 25 dice: y también, el 27, perdón, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlos delante de mí. O sea, los que no quieren someterse a Jesucristo, los que no toman en cuenta a Jesucristo, también, aquí en este caso los decapitan, pero es la muerte segunda, es irse al infierno. Por lo tanto, hermanos míos, no significa nada que nosotros creamos en Cristo, pasemos tiempo con Dios y sí, seamos buenas personas si no damos fruto. Iglesia, tienen que dar fruto. Cada uno de ustedes tienen que traer gente a los pies de Jesucristo. No estoy pidiendo a la iglesia, pero a los pies de Jesucristo. Tienen que convertir personas, tienen que hablarle y ser testigos de esta palabra. Y ser testigos es vivir esta palabra. No se pueden quedar sentados aquí recibiendo y llenándose con la presencia de Dios y comiendo ustedes solos este pan de vida. Este pan de vida es para repartirlo. Y no le estoy diciendo para que se achaquen, sino que para que se levanten y hagan lo que tienen que hacer. Esta es una arenga para ganar esta guerra. Porque esta es una guerra, hermanos míos. Y el enemigo los tiene. Porque los tiene detenidos y no están dando fruto. Los tiene. Y no debiera tenerlos porque ustedes tienen la presencia de Dios, tienen el poder de Dios, tienen la palabra de Dios. No pueden seguir detenidos. Vamos a leer Filipenses 1, versículo 1.
o sea, capítulo 1, del 21 al 30. No pueden seguir detenidos, hermanos míos, no pueden. Tienen que dar fruto. Porque si viene mañana el Señor y no han dado fruto, se van a ir con los incrédulos. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Estoy leyendo Filipenses 1:21. Y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces Pablo está diciendo aquí, yo me quedo en esta tierra solamente para dar fruto por la obra del Señor. Pero para mí el morir es ganancia. Es mucho mejor, dice, es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Él se queda no para gozarse él quiere estar con Cristo. ¿Pero para qué? Para el gozo de las personas que él iba a dar fruto, porque es el hombre que yo conozco que más fruto ha dado. Pablo. Y sepan que Pablo no fue enseñado por hombre, fue enseñado directamente por el Espíritu Santo. Él sabía la palabra, sí, pero en el Antiguo Testamento, pero todo lo que escribe, todas estas cartas que nos cuentan qué es lo que es el Evangelio y cómo es el Evangelio y qué debemos hacer, fueron inspiradas absolutamente por el Espíritu Santo y enseñadas por el Espíritu Santo. Entonces no tenemos excusa, hermanos, que ustedes no hicieron un curso, que tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les lleva a dar mucho fruto y a enseñarles la palabra y a enseñarles como a Pablo, que sus libros son maravillosos porque nos explican y nos dicen qué significa el Evangelio. Y es solamente esa relación con el Espíritu Santo, nada más que eso. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia, otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis, escuchen esto, es para ustedes y para mí también, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pero que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Se trata de un combate unánime. Todos ustedes tienen que combatir contra Satanás porque él los tiene. Es una guerra personal. Yo no puedo ganar la guerra, ni Dios puede ganar la guerra por ustedes. Depende de cada uno de ustedes. El enemigo los ataca personalmente y tiene toda una organización para destruirlos y para no dejarlos, y les basta con que ustedes no den fruto. Les basta con eso y tiene ganada la guerra. Ustedes pueden venir no se opone que vengan a la iglesia, no se opone que yo les predique, no se opone que les saque espíritu inmundo o que los sane. Se opone que no den fruto, nada más. Con eso los tiene. Porque se van a ir al infierno, si lo dice Jesucristo. Ese es su objetivo, no den fruto. ¿Qué les parece eso? Con eso les basta, Satanás. No tiene que sacarlos de la iglesia, no tiene que hacer nada de eso. Entonces, por eso dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y nada intimidados por los que se oponen. En ese tiempo había oposición, los mataban, los perseguían. Nosotros no tenemos eso. Sí, la gente se opone, y sí, nos atacan, pero verbalmente no pasamos, no peligran nuestras vidas todavía. Pero para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Para quiénes? Para los que se oponen. Más para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Será un honor padecer, es un honor padecer por Cristo. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.
Es un honor padecer por Cristo. Y nosotros de repente no nos atrevemos a hablar de Cristo porque nos pueden rechazar, hermanos míos. Nos pueden decir que somos canutos, o nos pueden hacer bromas. Esta gente hablaba y estaban dispuestos a morir por Él. Y nosotros no nos atrevemos a hablar para que no nos vayan a echar de la pega porque somos cristianos, o que nos vayan a tratar mal, o los compañeros nos vayan a rechazar. ¿Hasta dónde somos cobardes y no queremos dar fruto? Y el enemigo nos mete esos miedos y no damos fruto. Y no hablamos de la palabra de Dios. No oramos por la gente y le mostramos el poder de Dios que tenemos. Si todos ustedes tienen la presencia de Dios, si la presencia de Dios está aquí, es porque todos ustedes tienen eso. Es una herencia de ustedes también como iglesia. Pero le hablamos palabra y casi no hablamos de Él. Si aquí está la prueba, seguimos los mismos siempre. Seguimos todos creciendo, pero no damos fruto. Y parte de la armadura es llevar el Evangelio y traer y dar fruto. Fíjense que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estaba diciendo? Es bien corta esta prédica. Ya estamos terminando, así que afírmense. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. O sea, si ustedes ven todo malo y andan buscando criticar a los demás, y andan buscando lo malo, lo feo, lo terrible de las otras personas, es que tú adentro estás en tinieblas. Tú tienes el problema aquí, adentro tuyo. Porque tu ojo ve mal, porque tú estás oscuro, estás lleno de tinieblas aquí adentro, estás lleno de espíritus inmundos. Y para dar frutos, hermanos míos, debes empezar por ti. Si tú no te limpias, si tú no eres capaz de luchar personalmente con esos espíritus inmundos que te tienen, es imposible que tú des fruto. Y por eso que les decía, esta lucha es personal, es de cada uno de ustedes. El Señor no puede liberarlos si ustedes no quieren liberarse, si ustedes no se esfuerzan, si no luchan. No puede. Porque la palabra dice, yo me someto a Dios, resisto al diablo y él debe huir de mí. Te tienes que someter a Dios. Y para eso tienes que ser obediente. Y estas tinieblas se van solas porque tú estás siendo obediente. Se tienen que ir. Porque al enemigo le da asco la obediencia. Le encanta el pecado. Si tú eres pecador, entonces estás lleno de tinieblas. Y la manera de ganar esta guerra es siendo obediente y haciendo la palabra. Ellos se tienen que ir de ti y ya no vas a ver con los ojos oscuros que estás viendo hoy día. Esta es una guerra personal. Quiero ser insistente. No sacan nada con ir a mi casa y yo que les saque espíritu inmundo. Si ustedes no luchan, si no se esfuerzan. A Josué le dijeron para tomar la tierra prometida. Y eso es lo que nosotros debemos tomar, esta tierra, porque Él nos está prometiendo esta tierra, las naciones. Tenemos que ser valientes, esforzados, meditar la palabra día y noche y no apartarnos de ella. Y entonces seremos prosperados en todo. Entonces, sí y solo sí. Si somos valientes, nos esforzamos, luchamos, ¿no es cierto? Como luchó Josué con su enemigo y nunca se apartó de la palabra. Nunca. Y entonces seremos prosperados. Sí y solo sí. Es condición, hermanos míos. Tú no puedes ser prosperado si estás haciendo lo que quieres. Si estás viviendo como demonio. Si estás viviendo en el mundo, que es contrario al Señor. Si estás viviendo en la carne, que es enemistad con el Señor. Y no se puede someter al Señor. Entonces, por favor, entiendan esto. Porque no saco nada con estar con ustedes todos los domingos predicando si ustedes no hacen lo que tienen que hacer. De verdad, yo le estoy pidiendo al Señor una segunda oportunidad, porque yo veo que esta iglesia no quiere hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si le estoy pidiendo, si me quiere llevarme para otra parte donde den fruto, lo estoy haciendo, y no es traición para ustedes. De verdad le estoy pidiendo al Señor, porque veo una iglesia que está anestesiada absolutamente.
Entonces, si tengo que predicar en la calle, no sé, para dar fruto, para entregar esto que tenemos nosotros. Porque lo que tenemos, hermanos míos, yo no lo he visto. Yo he leído mucho, he visto muchas prédicas, he visto muchas partes donde se manifiesta el Señor, pero lo que tenemos nosotros es muy poderoso y no lo estamos aprovechando, lo estamos despilfarrando. La herencia que nos entregó el Señor es grande, es poderosa, y no estamos haciendo nada con ella. Y esto me frustra a mí muchísimo. Y veo semana tras semana a ustedes y no veo fruto. Quizás siguen creciendo, pero no veo fruto. Y sin fruto no sirve esto. El enemigo nos está ganando. Nos tiene como iglesia. Y quiero que revisemos de nuevo, que lo hemos revisado muchas veces, pero quiero que lo revisemos completo en la armadura de Dios. Porque esta guerra se gana con esta armadura. Así que revisémosla. ¿Sabe por qué? Ustedes van a decir de nuevo esto. Es que no veo fruto. Entonces hay problemas aquí en la armadura. Porque esta es una guerra. Es una guerra y la guerra se gana peleando con todas nuestras armas, con todo lo que nos dio el Señor para ganarla. Así que revisemos, por favor, en Efesios 6, versículo 10 al 20 voy a leer, hasta el final de la armadura. Quiero que la entiendan y que la vivan. Esto no es para que ustedes, para recordarles, para que empiecen a vivir esto, porque así vamos a ganar y vamos a dar fruto. ¿Me entienden? No le estoy pidiendo, por favor, lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Esta es una obligación para nosotros como iglesia, para poder dar fruto. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Aquí está el primer punto. Ustedes deben tener el poder del Señor, fortalezcanse en eso, busquen el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando a cada uno de ustedes personalmente. No sean más ingenuos. Los tiene detenidos, los tiene listos para llevárselos al infierno. Peleen, peleen, por favor, peleen. No se dejen estar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y escuchen esto, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es un ejército en contra de nosotros. Fíjense, principados son príncipes que tienen terrenos. Después dice, contra potestades, poderes, potestades son poderes en contra de nosotros. Contra los gobernadores de las tinieblas, los que gobiernan. Todo lo que es malo, todo lo que es de Satanás, todo lo que es tiniebla, todo lo que es contrario a Dios. Contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Todo eso está en contra de cada uno de ustedes. No sean más ingenuos. Hermanos míos, los van a destruir si ustedes no pelean. Si no usan las herramientas del Señor. No basta con ser un cristianito. Tenemos que ser de verdad para ganar esta guerra. Si no, se van a ir todos al infierno, como se están yendo todas esas iglesias que no predican la verdad. Y el enemigo ni los molesta, crecen en esa iglesia 1000, 10.000, 20.000 personas. Si se van a ir todas, el enemigo no se opone. A nosotros se nos está oponiendo. Pero nosotros tenemos que luchar para dar fruto, para romper esta resistencia que está poniendo Satanás sobre cada uno de ustedes. Pero eso lo tienen que hacer ustedes, no yo. Yo no lo puedo hacer por ustedes. Ni Dios puede hacerlo por ustedes. El Señor le dice a Josué, esfuérzate, le dice a él. Él hace todo lo que tiene que hacer. El Señor nos dejó la herramienta, nos dejó la armadura, nos dejó el poder. Pero si no lo usamos, no tenemos nada que hacer. Y se van a ir al infierno, hermanos míos. Yo no me voy a ir porque yo, si no doy fruto aquí, voy a dar fruto en otra parte. Voy a ir a predicar a las calles, voy a usar lo que tengo, lo que el Señor me dio. No voy a permanecer aquí estancado con ustedes. A mí Satanás no me va a detener. No me va a detener. Tengo una promesa que cumplir, que el Señor nos dio, como iglesia, pero si ustedes no quieren, voy a ir con los que quieran ir. No me voy a quedar sentado aquí, esperando que ustedes atinen. No lo voy a hacer. Le estoy diciendo ahora que atinen. Quiero ver resultados. La próxima semana quiero ver gente
que habló de la palabra, que trajo, que hay frutos. No quiero más que la próxima semana quedemos todos igual y nadie se acuerde de lo que prediqué el domingo, porque eso pasa. El enemigo les borra, saliendo de aquí les borra la prédica. Vienen para acá adelante y piden que van a hacer lo que se les predicó, salen de aquí y se les acabó. Al día martes ya ni se acuerdan, el miércoles menos. Ya vuelven a hacer las mismas vidas de siempre, perdedores, porque somos perdedores, no somos vencedores. Mientras no demos fruto estamos perdiendo. Y eso quiero que les quede claro, mientras no den fruto están perdiendo la guerra. Estamos derrotados como iglesia. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, lo estoy leyendo de nuevo, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es contra las personas, no debemos que andar pelándonos uno a otro, es contra las huestes espirituales que están detrás de esa persona. Eso es. Y eso se hace con oración, con viviendo la verdad y con el poder de Dios. No peleando con los que están al lado. Dice, por tanto, contra todo eso, ¿no es cierto? Tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra, y vestidos con la coraza de justicia. Ser justo, ser recto, ser santo. Vivir la verdad y ser santo, justo, recto, irreprensible, irreprochable. Eso es vivir en justicia. ¿Están entendiendo? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto es dar fruto, llevar el Evangelio hacia otros, hablar del Evangelio, decirle lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la presencia de Dios todos los domingos y nadie sabe afuera de ustedes, ni su familia sabe, nadie sabe que aquí se sanan el cáncer, se salen los espíritus, se sana toda enfermedad. Nadie sabe, ustedes no lo dicen. ¿Y saben qué es lo que es eso? Un pecado de omisión, que es peor que el pecado mismo. Guardar lo que el Señor hace, guardar la gloria de Dios para nosotros, es pecado, hermanos míos. Ustedes tienen que hablar esto, tienen que decir, tienen que propagar esto a otros. Si ven que hay enfermos, digan, aquí hay una iglesia que se sana a la gente. Tenemos que hablar, decir lo que somos, decir lo que el Señor nos heredó, porque lo tenemos y lo podemos mostrar. No estamos hablando solamente por hablar. Nosotros podemos recibir a Pablo y mostrarle el poder de Dios como él pedía. Voy a ir no a ver la palabra, sino el poder de Dios, porque el reino es poder de Dios y no palabrería. Nosotros podemos mostrar eso como iglesia. Lo tenemos y tenemos que hablar y decirlo y mostrarlo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, nuestra fe, ¿no es cierto? La fe de Cristo, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe de Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe de Él, no es nuestra fe, es la fe de Cristo. Ahí podemos apagar todos los dardos del maligno. Y tomar todas las mentiras que nos está constantemente bombardeando, que nos van a rechazar porque hablamos de Dios, que nos van a perseguir. No importa, vamos a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Vamos a mostrar este poder maravilloso que el Señor nos delegó. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo, ¿no es cierto?, que es un casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con la oración y súplica en el Espíritu. ¿Saben? El yelmo es un casco, es para que nosotros no nos lleven, no nos ganen la guerra en la mente. Tenemos que ser capaces de cambiar nuestra mentalidad y ser esos hijos de Dios que Dios espera. Ser esos hombres y mujeres sobrenaturales y mostrar al mundo que nosotros somos parte de un reino que está por sobre todas las cosas de esta tierra. Tenemos que ser capaces de hacer eso y decirlo y no tener miedo. Aunque nos tomen por locos, no temamos, porque lo podemos mostrar. Estamos hablando de palabras, aquí estamos hablando de hechos. Y por eso el libro de Hechos
Se llama hechos, porque hay que hacer. El Señor te va a decir, bien hecho, siervo fiel. No te va a decir, bien dicho, siervo fiel. Es por lo que nosotros hacemos, es que nos vamos a ir al cielo. No por lo que decimos. Podemos predicar maravilloso, pero si no hacemos, no sirve de nada, hermano mío, de nada. Entonces dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin esa espada, sin decir la palabra de Dios. Pero la palabra sola no sirve. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no es una espada. Tiene que ser con el poder de Dios esta palabra. Cosa que cuando tú hables, resuciten los muertos. Porque cuando tú hablas con el Espíritu Santo, das vida, como hacía Jesucristo. La palabra se volvía vida. Se vuelve vida también en un hijo de Dios. Porque tiene el Espíritu Santo. Por eso que la palabra con el Espíritu Santo es una espada que penetra en el corazón de las personas y transforma a las personas. Por eso que es tan necesario buscar esa presencia del Señor y tener el Espíritu Santo. Y nosotros lo tenemos. Entonces, ¿por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay transformaciones? Pregúntenle al Señor. Si el Señor les habla a ustedes, pregúntenle a Él. ¿Qué les falta? Dar fruto. Seguro que sí. Pero ¿qué más? Dicen, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Espíritu con mayúscula. Debemos orar todo el tiempo. ¿Cierto? Debemos orar. Orar. Si esta batalla se gana con oración. Pero en el Espíritu Santo. No orando a cualquier cosa. Con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Hay una parábola que está en Lucas 18. Lucas 18 que dice de una viuda. Lo vamos a buscar. Espera un poquito. Una viuda. Vamos a leerlo, pues. Vamos a leerlo. Si total, tenemos tiempo, ¿no es cierto? Lucas 18. Lucas 18, sí. Ahí está la... Creo que está ahí. 1. Parábola de la viuda y el juez injusto. Miren lo que dice aquí. También lo vamos a leer rapidito. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí estamos hablando de la oración. ¿Qué dice aquí? Que debemos orar, tomar el yelmo de la salvación y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué dice aquí? Jesucristo se refirió a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Por lo tanto, era un malvado, lejos de Dios y no respetaba a los hombres. ¿Ya? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, vamos a leer, explicar un poco esto. Dice, oíd, en el 6, oíd lo que dijo el juez injusto. Oigan lo que dijo. El juez dijo, ¿sabe que si me insisten tanto, tengo que hacer caso, porque si no me va a agotar la paciencia? Dice, ¿cuánto más Dios, si nosotros oramos consistente e insistentemente, nos va a responder nuestra oración? Jesucristo nos decía, si hacemos la voluntad de Él, pidan todo lo que quieran y será hecho. Acá dice Jesucristo de nuevo, si ustedes son insistentes, se les va a hacer justicia, o sea, les va a entregar lo que están pidiendo. Y en otra parte dice, si no tienen es porque no piden bien. Si no reciben es porque no estás pidiendo bien. Entonces debemos aprender a orar.
Debemos orar con fe. Dice, y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y esta pregunta es una de las preguntas más tristes que hace Jesucristo. O sea, cuando yo venga de nuevo, ¿encontraré fe en la tierra? Esa fe está pidiendo, esa fe que nosotros debemos orar, y esa oración es con fe, y el Señor tiene que responder a esa oración. Y Jesucristo duda y pregunta, ¿encontraré esa fe? ¿Tenemos esa fe? ¿Tenemos esa fe que nosotros pedimos y se hace? O si no, insistimos, oramos porque sabemos que Dios nos tiene que contestar, porque así es su palabra. O nos aburrimos rápidamente y no perseveramos. Y aquí estamos estancados de nuevo, siendo cristianitos, que damos pena, porque no hay fruto, no hay gloria del Señor. Nos basta con venir y cantar y alegrarnos todos y llenarnos con la presencia de Dios y después salir y nada más. Y quedar aquí, todo queda aquí. Estamos comiendo solamente nosotros, estamos engordando, somos unas ovejas gordas y no nos repartimos a nadie en este pan. Y eso está muy mal. Eso es pecado de omisión. Y por eso que el Señor los echa al fuego, nos echa al fuego, cuando no damos fruto. Y dice, para terminar, dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, orando por todos nosotros, entre todos nosotros, ¿no es cierto? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces oren por mí, dice Pablo, para que yo pueda ser valiente, porque eso es denuedo, ¿cierto? Para que yo con valentía pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con valentía de nuevo hable de él como debo hablar. Entonces, hermanos míos, nosotros necesitamos ser valientes. Y yo creo que aquí hay un serio problema en nuestra iglesia, de poca valentía. Somos cobardes. Y yo eso no lo hago más. A mí me van a tener que sacar empujones de ahora en adelante. Donde yo vaya, voy a hablar del Señor y voy a mostrarle al Señor. El Señor no está hablando esto como iglesia, es para que todos ustedes. No es porque a mí se me ocurrió, es el Señor inquietándonos. Están listos para dar fruto, den fruto. ¿Me están escuchando? Están listos para dar fruto, tienen que dar fruto. Si no, se van a ir al infierno. Y yo no quiero, y ya yo me acabo de lavar las manos de su sangre, porque se los dije. Si el Señor viene mañana, yo ya no tengo nada que ver si se van al infierno. Así que empiecen desde hoy día a hablar de Dios y a decir todo lo que tenemos como herencia y a mostrar al Señor. No sacas nada con hablar la palabra si tú no le muestras el poder, porque es Jesucristo el que tiene el poder. Si tú no muestras en oración su presencia y su poder, son mera filosofía, somos una mera filosofía que no sirve para nada. La palabra es con poder y el poder se debe mostrar. Y nosotros tenemos para mostrarlo. Tenemos para mostrarlo. Ese es un tremendo privilegio que Dios nos dio como iglesia. Pero no debemos jactarnos, debemos usarlo porque a nosotros nos dio más, pero nuestra responsabilidad es mucho más también. A nosotros nos va a exigir el Señor. ¿Qué hicieron con todo lo que les di? ¿Vamos a dar fruto o no? Escuché pocos amén. ¿Vamos a dar fruto o no? ¿Están todos dispuestos? Desde hoy día. El próximo domingo se va a ver los frutos que ustedes hablaron y se van a ver gente nueva aquí que ustedes trajeron. El Señor en una parábola dice, tráiganlos a la fuerza, por último. ¿Así dice o no? ¿O me estoy equivocando?
Cuando faltaba gente, porque algunos no quisieron venir, porque rechazaron, traigan a todos, a las fuerzas, por último. Pero llenen este lugar. ¿Cómo habla eso de los violentos? Eso, el reino de Dios sufre violencia, solamente los violentos la arrebatan. Necesitamos ser violentos. Esto con ser humilde. Jesucristo fue violento. Cuando entró a su templo, él hizo un látigo y le sacó la mugre a todo. Fue violento, porque estaban metiéndose en su templo. Y eso somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y no debemos permitir que el enemigo entre en nosotros. Debemos ser violentos y sacar esta basura que ha entrado en nosotros a través de las mentiras de Satanás. Debemos sacarlo. Debemos luchar contra eso. Someternos a Dios y bendecir a otros con esto. No podemos dar frutos si nosotros no luchamos y no peleamos por nuestra vida, por este templo que es del Espíritu Santo, no de Satanás. ¿Me están entendiendo? La pelea es personal. Yo no puedo pelear por ustedes, ni Dios puede pelear con ustedes. Ustedes deben, no sean ingenuos. Satanás los va a destruir si ustedes no se dan cuenta que están en contra de un ejército. Pongámonos de pie.